Nos habíamos quedado en la parte referente a identificar lo que son las debilidades y fortalezas, ¿verdad? Precisamente de este tipo de pacientes. Entonces habíamos visto que los pacientes con TDA tienen un alto nivel de energía, pero tienen una mala memoria para la palabra hablada o escrita. Tienen un entusiasmo contagioso por ciertas tareas, pero tienen dificultad para ordenar en secuencia el comportamiento o idear pasos para completar una tarea. Tiene una creatividad y habilidad inusual para generar ideas, pero tienen dificultad para establecer sobre todo prioridades y dificultad para sostener la atención cuando las tareas no son intrínsecamente interesantes. Tiene una disposición para tomar riesgos, pero dificultad para ignorar estímulos irrelevantes o dificultad para cambiar de una manera de pensar a otra, es decir, tiene una inflexibilidad mental y personalidad extrovertida y entendimiento inadecuado de esas fortalezas y debilidades. Entonces, finalmente, porque es importante identificar las fortalezas y debilidades de estas personas, porque finalmente nosotros tenemos que cambiar un poco el switch de abordar ese tipo de personas. Es decir, no estar recalcando constantemente las debilidades y las debilidades y las debilidades, sino también las fortalezas precisamente para ayudarles a que ellos tengan una mejor autoestima y se den cuenta que obviamente pueden eh, salir adelante en cierta forma en su forma de pensar. Bueno, no pasemos por alto lo que es los asuntos espirituales en estas personas o del alma. Finalmente, eh, como cualquier problema psiquiátrico, recordemos, por eso las primeras clases estuvimos identificando la diferencia de lo que era la mente, lo que era el alma y lo que era lo que es el espíritu, ¿verdad? Entonces vimos que había una interacción muy fuerte, obviamente como personas que tenemos que interactuar en este mundo, obviamente tenemos que tener un cuerpo, ¿verdad? Y obviamente el cuerpo viene implícito en una mente para que podamos de alguna manera tener ciertos comportamientos o pensamientos, pero nos dimos cuenta que el alma, a pesar de que es un área que no la podemos reconocer, inclusive científicamente, no puedo ahorita tomarles una resonancia o una tomografía y decirles, aquí está el alma. Obviamente lo podemos identificar en base a la forma de interactuar o de su forma de ser o la esencia del ser humano. Nos podemos dar cuenta que hay esta esencia que obviamente tiene una connotación espiritual. Entonces, al igual que todas las patologías psiquiátricas que hemos estado viendo, estos niños o pacientes con trastorno de déficit de atención van a batallar obviamente con mismas situaciones que cualquier otra persona en el aspecto de situaciones de pecado o situaciones de debilidades espirituales y que obviamente no podemos pasar por alto. Entonces, un niño con déficit de atención, vamos a estar batallando constantemente porque su mente está de alguna manera con ciertas alteraciones y vamos a tener problemas de inatención, vamos a tener problemas de hiperactividad y vamos a tener problemas de impulsividad. Pero esto tenemos que identificarlo porque obviamente va a haber aspectos de egocentrismo en estos pacientes y problemas de egoísmo, que esto no se cura con medicamento. Esto se tiene que abordar en el aspecto espiritual y tenemos que identificar que tiene una connotación espiritual y no solamente física en el aspecto de un trastorno o una deficiencia o un problema de la mente. La conciencia frente a la comprensión. Entonces, tenemos que obviamente ver que estos niños de alguna manera tienen una falta de flexibilidad mental. Entonces, es muy difícil que de alguna manera a veces de repente ciertos comportamientos que llevan en casa para ellos les es difícil distinguir o diferenciar si esto lo hago en casa, bueno, también lo puedo hacer en la escuela, lo puedo hacer en un restaurante, lo puedo hacer en otras partes. Pongo el ejemplo, por ejemplo, si en casa se tiene un cuarto donde se puede brincar en la mesa, donde pueden de alguna manera subirse a todos los muebles, a lo mejor pintar las paredes, porque de alguna manera como familia hemos asignado ese cuarto para los niños y para esas funciones. Finalmente, cuando el niño es llevado a otro escenario, vamos poniendo un ejemplo, al restaurante,
este tipo de niños también tienden a tener este mismo tipo de comportamientos que lo tienen en la casa. Esta falta de flexibilidad mental es lo que hace que un niño tenga de alguna manera comportamientos fuera del contexto en otros escenarios. Entonces, por eso es que es difícil, obviamente, a veces lidiarlos en otras situaciones y son personas o son familias que a veces se limitan a tener una convivencia o tener una vida social más abierta precisamente para evitarse situaciones vergonzosas con sus hijos. O, por ejemplo, situaciones que se tienen que de alguna manera en casa se les tiene que estar pidiendo constantemente que ordenen su cuarto y no lo ordena, son de las situaciones también que se presentan con mucha frecuencia en este tipo de niños. Ahora, ¿es malo esto? ¿Es malo brincar en las mesas de un restaurante? Pues sí, si lo vemos bajo el contexto social, sí. O sea, sí, sí te van a llamar la atención como niño, te van a llamar la atención como padre para que pongas orden en tu hijo. O el que el niño ordene o no su cuarto, dices, bueno, sí es malo en el sentido disciplinario, pero bajo el contexto espiritual no podemos decir que eso conlleva a un pecado. Realmente no hay un pecado en brincar las mesas de un restaurante o no ordenar de alguna manera el cuarto. ¿En dónde viene implícito el aspecto espiritual? Pues precisamente hay una connotación de desobediencia. Cuando los papás de alguna manera le hacen ver o reflexionar al niño en un restaurante donde dijo, hijo, no estás en tu cuarto, aquí no puedes brincar las mesas, o de alguna manera llegas a otro lugar y dices, ¿sabes qué, hijo? Tienes que ordenar tus juguetes y no lo hace. El aspecto de desobediencia ahí está implícito y ahí es donde a veces se confunden los papás en este sentido, de que vamos a verlo con más detalle ahorita más adelante, pero como de alguna manera se necesita un esfuerzo creativo para educar a estos niños, llega el momento en que los padres llegan a un punto de apatía o un punto de cansancio, si lo quieren ver, y dejan pasar situaciones que obviamente lo escudan con una situación de TDA, pero que tiene una connotación espiritual y en este caso, por ejemplo, sería la desobediencia. Entonces, sobre estos aspectos no debemos de confundir los problemas que vienen de comportamiento debido a esta situación mental a los aspectos que pueden venir de aspectos espirituales. Por ejemplo, la desobediencia. Finalmente, cuando el niño llega a conocer a Cristo y de alguna manera tiene una obediencia hacia Él, empieza de alguna manera también a ordenar el resto de su contexto social, porque ya hay una situación de obediencia interna, de obediencia espiritual, que obviamente eso va a afectar de manera positiva el aspecto obviamente también social y de alguna manera su rol dentro de la familia, pero por eso es que se tiene que abordar los aspectos espirituales y no dejarlos de lado. Por ejemplo, hay que establecerles prioridades, desarrollar prioridades entre varios principios bíblicos y permanecer enfocados en los que sean de mayor importancia para las necesidades espirituales del niño. Por ejemplo, se puede de alguna manera tener mucho énfasis, por ejemplo, en un versículo, en este caso un versículo muy clave para este tipo de trastornos, Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Entonces, el temperamento efusivo y a veces descontrolado de estos niños se les puede de alguna manera ir reiterando en el aspecto bíblico de que obviamente tienen que aprender a escuchar, ¿verdad? Y tienen que de alguna manera esperarse para hablar o para enojarse. Y es un aspecto que se puede ir constantemente reiterando. Entonces, a lo mejor a diferencia de otros niños en donde a lo mejor uno les enseña algún versículo, les pone algún ejemplo bíblico y lo entienden, a estos niños de alguna manera tenemos que estarlos reiterando sobre la marcha, sobre la práctica, sobre los incidentes que pudieran enfrentar estos niños, para que poco a poco puedan ellos ir captando que lo teórico de la Biblia obviamente se puede interiorizar y pueden cambiar su comportamiento o pueden ayudar obviamente a ayudarles en su aspecto interno. Por ejemplo, muchos adultos prefieren lo espontáneo, es decir, cuando el niño con TDA crece, se vuelve adulto,
son personas que, como ya lo habíamos visto, les cuesta trabajo planear. Entonces son personas que le gusta lo espontáneo. Entonces, por ejemplo, se le puede reforzar a un adulto en versículos que hablen sobre, por ejemplo, sobre la perseverancia, en donde de alguna manera esta virtud o este aspecto disciplinado de las personas y que obviamente te permite llegar a lograr tus objetivos, tenemos que recalcárselos a través de la Biblia. O, por ejemplo, aspectos de dificultad para priorizar, hay que enseñar a buscar el consejo. Entonces, muchas veces, como son niños que son muy espontáneos, muy extrovertidos, no a veces piensan bien las cosas, o son muy impulsivos, sería la palabra correcta, pues podemos hablar acerca de Proverbios 15:22, en donde dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de los consejos se afirman. Entonces, muchas veces cuando estos niños crecen y si están reiterando en cometer errores, que obviamente ya se lo dijo el papá que no lo hiciera, ya se lo dijo la mamá, ya se lo dijo la maestra, ya se lo dijo el tío, ya se lo dijeron muchas personas que de alguna manera tienen una cierta vinculación con la persona, hay que enseñarles que en la multitud de los consejos, ahí está la verdad, ahí está lo que debe de hacer la gente. Entonces, muchas veces uno de los problemas principales con estos niños es que no saben escuchar. Y ahí es donde tenemos nosotros que irles reforzando sus debilidades físicas o mentales con respecto en una situación espiritual. No sé si queda claro este aspecto. Este solamente es un ejemplo, no quiere decir que todas las personas, por eso es importante identificar lo que son las debilidades de estas personas, que son de alguna manera en la mayor parte de los casos son fáciles de detectar, en algunos no, y hay que obviamente poner una mayor atención, sobre todo en las debilidades, para poderlos reforzar en estas áreas. Entonces, por eso es que dice: pon atención en las fortalezas y debilidades únicas de la persona. Es decir, hay que recopilar información acerca del hijo, tanto en profesores, tanto en compañeros, como en maestros de algún ministerio educativo de la iglesia. Es importante que nosotros tengamos un panorama completo respecto al comportamiento de estos niños en todo su contexto social y en los distintos escenarios, para que nosotros podamos identificar con mayor detalle sus debilidades y de alguna manera trabajar sobre todo en ellas. Entonces, por eso es importante no solamente quedarnos con la idea que como papás pudiéramos tener de las debilidades que tienen estos niños dentro de nuestro hogar, porque muchas veces las dinámicas que pudiéramos tener como familia o los mismos círculos de interacción que se pueden tener como familia pueden de alguna manera limitar nuestra visión de realmente cuál es la verdadera debilidad de nuestros hijos. Entonces, por eso es que tenemos que buscar de alguna manera todos los escenarios en donde se puedan identificar. Entonces, fíjense este punto, hay que tener una enseñanza creativa para aplicar principios bíblicos relevantes. Entonces, no es tan fácil en estos niños de decir: ponte a leer un versículo y se los explicas. Prácticamente son niños que nosotros tenemos primero, como papás, de alguna manera tener un testimonio y podérselos mostrar a través de nuestra vida. Y en segundo, tratar de buscar de alguna manera dinámicas en donde ellos puedan, de forma creativa, ellos encontrar la enseñanza bíblica a lo que ellos están sintiendo o lo que ellos están viviendo. Entonces, por eso es que aquí se requiere un esfuerzo extra para muchas veces estos papás o para la gente que interactúa con estos niños y que de alguna manera están instruyéndolos en el aspecto espiritual, porque se tiene que tener un énfasis especial con estos niños para que puedan comprender el contexto real de lo que se les está tratando de transmitir a través de la Biblia. Para esto pongo este diagrama que viene muy relacionado con las primeras clases de este curso, que representa lo que es el poder de Dios reflejado en la vida cotidiana. Entonces, una persona de alguna manera, que de alguna manera quiere obedecer a Dios, ¿qué es lo que hace? Es, obviamente, estudia la Biblia, ora, de alguna manera tiene una relación con Dios y finalmente da lo que es un testimonio de lo que ha estado aprendiendo. Déjenme explicarlos de otra forma. El estudio de la Biblia de alguna manera es una situación teórica que de alguna manera se capta a través de nuestros ojos, se capta a través de nuestra mente y finalmente queda como un conocimiento, ¿verdad? La diferencia de leer la Biblia a reflexionarlo bajo la perspectiva de Dios
es que de alguna manera nosotros al leer la palabra de Dios y llevarlo esto a oración, esto se interioriza y ahí es donde empezamos a abrir esa parte de nuestra naturaleza humana en donde se desarrolla lo que es el alma y ahí es donde de alguna manera empieza a haber una interacción en lo que Dios quiere de mi vida y lo que yo puedo hacer a través de la obediencia. Entonces, habíamos dicho, hermanos, Claro. que de alguna manera el contexto de la Biblia, pues obviamente si queda en el aspecto mental, no más queda sobre un aspecto intelectual, en donde muchas personas así quedan, ¿verdad? Mucho conocimiento de la Biblia, mucha teoría, mucha información, pero es solamente es eso, como cualquier otro libro que podamos leer de otro Hola. tipo de tema. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios respecto a lo que leemos, este conocimiento ya entra a otro nivel de nuestra vida, que es el alma. Es decir, se interioriza este conocimiento. Y esto hace, obviamente, que nosotros tengamos un mayor deseo de tener una mayor comunión con la palabra de Dios y sobre todo con Él. Y obviamente empezamos a priorizar en nuestra alma y vida precisamente los conocimientos de Dios. Eso se llama priorizar en su alma y vida. Y finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo demostramos. O sea, lo que leímos, finalmente lo demostramos en nuestra vida cotidiana. Entonces, prácticamente este nivel es el que realmente nos demuestra si la persona no solamente leyó la Biblia, sino que la reflexionó, es decir, la interiorizó a su alma, de alguna manera puso este conocimiento en oración y Dios está trabajando a través de su alma en base a circunstancias que están pasando en su vida y se empieza a dar cuenta que es sumamente necesario priorizar estas situaciones o estas realidades que estamos aprendiendo a través de nuestra alma y nuestra vida cotidiana y finalmente viene la transformación de la persona. ¿Dónde está el problema con los pacientes, con las personas con déficit de atención? Precisamente está en la mente. Entonces, una vez que captamos nosotros la atención de estas personas, tenemos que ayudarlos a llevar en oración precisamente lo que estamos aprendiendo y poco a poco ya esto ya es de alguna manera esto podemos ayudar, hasta aquí sí podemos intervenir, podemos apoyar en la oración este aspecto de aquí para acá, esto le toca a Dios. Ahí sí ya no podemos hacer nosotros nada, aquí ya es un aspecto entre la persona directamente y Dios. Y obviamente aquí es donde tú ya ves a la persona transformada y teniendo obviamente un testimonio. Pero nosotros intervenir de manera activa aquí, de forma creativa, de forma práctica, de forma bien dirigida en base a conocer este problema y obviamente también solamente dar un acompañamiento en el aspecto de la oración. Finalmente, esto ya es terreno de Dios, bueno, todo finalmente, pero aquí ya es prácticamente la persona y Dios, y aquí nos vamos a dar cuenta del testimonio. Entonces, es algo importante, hermanos, porque finalmente tenemos que llevar no hay atajos, tenemos que de alguna manera llevar este proceso en estas personas, que es más difícil, pero se tiene que hacer precisamente para que pueda ser abordado los aspectos espirituales y no dejarle todo a los medicamentos, ¿verdad? Entonces, hay que crear en ellos, o hay una necesidad de crear una estructura. Es decir, hay que crear en esas personas una regla en el hogar o una cerca que les permita de alguna manera ayudarles a que su pensamiento caótico pueda entrar un ordenamiento y a un enfoque y de alguna manera se puedan ver mejores resultados o el cumplimiento de objetivos y metas más claras. Es decir, en el hogar se le tiene que dar reglas, como se había comentado anteriormente, predecibles, claras, simples y si es posible por escrito. ¿Por qué? Porque son pacientes que son sumamente distraídos, van de una actividad a otra, tienen un pensamiento caótico, desorganizado y obviamente los hace no confiables en el aspecto de credibilidad en sus proyectos. Es decir, son personas que te pueden decir que ahorita van a hacer una cosa y al día siguiente ya totalmente olvidaron ese proyecto y quizá lo retoman, pero hasta en 2 o 3 años, pero obviamente no es confiable y llega un punto en que a estas personas ya no se les cree cuando hablan de empezar algún proyecto.
Entonces, hay que reforzarles mucho lo que son las reglas. Es decir, hay que reforzar preguntas, sobre todo, por ejemplo, cuando llegan a un punto de desobediencia, hay que decirles y hacerles reflexionar en qué consistió su desobediencia. O sea, una cosa es que tenga yo el pensamiento hecho un caos y otra cosa es obviamente el aspecto de desobediencia, como yo les había comentado. A lo mejor me cuesta de trabajo distinguir que no puedo brincar en las mesas de un restaurante a lo que sí puedo hacer en las mesas de mi cuarto, pero obviamente si ya me dieron la indicación de no hacerlo en el restaurante y lo hago, entonces hay un aspecto ahí de desobediencia y tengo que hacer que el niño, de alguna manera, al hacer la pregunta, ¿por qué desobedeciste? O estás consciente de que ya te había dado una indicación previa y la desobedeciste. Entonces ahí entramos al terreno espiritual y ahí es donde empezamos a ayudarlo a ordenar un poco más el pensamiento. Es importante que el niño, si se le deja las indicaciones por escrito de forma muy concreta, de forma muy simple y muy clara, tenemos que dejarlo por escrito y decirle que la lea y que de alguna manera en voz alta y refuerce el entendimiento de esa indicación que se le dio. Porque de esa forma, en su no cumplimiento, podemos obviamente orientarlo y ayudarlo obviamente a enderezarse el aspecto de la obediencia. Pero mientras no haya de alguna manera creado un entendimiento claro acerca de la indicación, pues va a aparentar una desobediencia, pero lo que pasó es que no hubo un entendimiento de la indicación. Entonces, por eso es que también los papás caen en ese terreno de indisciplina y de cansancio, porque finalmente llegan al punto en donde dicen hasta qué punto realmente lo entendió y no lo entendió. Y ahí es donde bajan la guardia y ahí es donde el problema del déficit de atención se empieza a hacer una situación muchas veces de tipo también educativa. Ya no solamente el trastorno psiquiátrico, sino también el aspecto ya de disciplina y obviamente son niños con mucho caos y obviamente también su entorno familiar entra en una situación de círculo vicioso, de indiferencia a veces o no dar indicaciones y obviamente esto crea una mayor indisciplina y desobediencia en el niño. En las instrucciones cuida que te mire y que repita la instrucción. Entonces, muchas veces uno puede decirle, fulanito, tienes que hacer esto. Sí, pero el chiquillo está jugando, está viendo el cielo, está haciendo otras cosas. Entonces, cuando se dé una indicación, se tiene que cerciorar de que realmente nos miren a los ojos y que repita la instrucción. Entonces, no solo reaccionar a los problemas, ayúdale a anticipar a los problemas futuros. Muchas veces, como son niños que repiten muchos patrones que sabemos que lo van a meter en problemas, es cansado tanto para el papá como para el niño estar, no hagas esto y no hagas esto y no hagas esto y no hagas esto. Muchas veces tenemos ya que dejarlos que de alguna manera ellos se den cuenta, o sea, solamente anticiparle, mira, hijo, si haces esto te va a pasar esto. Si lo hace, que tenga que enfrentarse a las consecuencias y ya se le ayudará a enfrentar las consecuencias. Entonces, también eso es parte de la educación cansada de estos niños porque es el no, el no, el no, el no. O sea, es una situación también ya de barrera, de entendimiento de los hijos, de tanta negación o de tanta limitación en decirle que no, que no, que no, que no, que muchas veces tenemos que soltarlos para que ellos mismos se den cuenta de que ese comportamiento, si lo siguen de alguna manera manteniendo, los va a mantener en problemas y obviamente pues se van a tener que enfrentar a las consecuencias. Y algo muy importante, sobre todo también ya en etapas adultas, hay que establecer rutinas. Entonces, muchas veces estos pacientes o estas personas ya en la etapa adulta se tienen que de alguna manera manejar de forma muy organizada, de forma muy rutinaria, para que puedan de alguna manera tener una facilidad en poder orientar o establecer un pensamiento más ordenado. Pues Perdón. sí, adelante, adelante. Bueno, yo leyendo aquí un poquito y retomando y recordando hacia atrás con mis hijos pequeños, realmente hasta ahí, antes de entrar a los tratamientos médicos, no hay tanta diferencia a lo que requiere un niño normal, por así decirlo. O sea, porque realmente los niños van a querer hacer en etapa temprana lo que ellos quieren, te toman la medida. O sea, creo yo que
bueno, leyendo y recordando, o sea, realmente es exhaustivo y es de mucho esfuerzo, aún los niños que no tienen ese problema. Yo recuerdo que hacíamos hasta contratos, según eso, Paola y Josué tenían firmas que inventaban y poníamos por escrito y fírmale aquí y los garabatos y firmaban y los pegábamos para hacer, pero yo creo que sí es de mucho esfuerzo, y me imagino más, pero sin embargo sí ser conscientes papás y en un futuro los que vayamos a ser abuelos, primeramente Dios, que esto de tener niños es un esfuerzo y es un permanecer, es una perseverancia, porque los niños es una lucha de poder constante, es decir, van a estar tomándote la medida, tengan o no este problema en su cerebrito, o sea, realmente los niños, porque pues es nuestra naturaleza, ya de adultos pues obviamente es diferente, pero de niños sí es estar constantemente hasta el cansancio, estar repitiendo y repitiendo las reglas y no, o sea, creo yo que no hay mucha pues diferencia cuando son niños, más que perseverar más a lo mejor antes, a diferencia del tratamiento médico. Sí, así es. Sí, pero como lo mencionas, Moni, el problema es que el esfuerzo de estos niños, como es mayor, llega el punto en que hay una situación ya de cansancio de los papás, y ahí es donde aflojan precisamente esa dinámica de disciplina, y ahí es donde de alguna manera le dejan todo el comportamiento, todo el contexto de la persona a esta patología, ¿verdad? Entonces, de hecho, en los tratamientos médicos, primero hay que buscar algún contexto biológico que pudiera estar creando alteraciones en el comportamiento. Uno de ellos, por ejemplo, es el hipertiroidismo en los niños, que pueden traer manifestaciones muy similares a déficit de atención, pero obviamente es por la misma fisiopatología de la enfermedad. Entonces, por lo regular se pide de alguna manera revisar primero hormonalmente a los niños para descartar que no haya un factor biológico que esté detonando este comportamiento. Finalmente, al descartarlo, se manejan ciertos medicamentos como el Ritalin, que es el metilfenidato, que es un estimulante. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo le vas a dar un estimulante a un niño que ya está estimulado mentalmente? Pues resulta que cuando se da este medicamento a dosis adecuadas, permite que el pensamiento sea mejor enfocado, permite que obviamente tengan pensamientos más concretos, tengan una situación mental más enfocada, y eso ayuda a que los niños puedan de alguna manera estar mejor concentrados. Y también se dan medicamentos como la fluoxetina o antidepresivos, que les ayuda un poquito a bajar su nivel de hiperactividad, que obviamente las maestras que aquí está, Berardo, Sara, Dunia, misma Moni, yo creo que les ha tocado ver, ¿no?, casos tristes en donde ustedes ven en la personalidad del niño hiperactivo, y a lo mejor a los 15 días, un mes, lo empiezan a ver muy apaciguado, inclusive exageradamente apaciguado, mientras se le da el ajuste de la dosis. Y es triste ver, ¿verdad?, cómo cambia la personalidad de estos niños debido a los medicamentos, hasta que no se encuentre una dosis adecuada por parte del especialista. Entonces, es lo que yo les comentaba, muchas veces, y acá los maestros no me dejarán mentir, que yo creo que han tenido muchísimos casos en donde yo creo que están mal diagnosticados los trastornos de déficit de atención, o hay un abuso del diagnóstico de esta patología en niños indisciplinados. Cuando el contexto es familiar, cuando tú ves que es un caos la familia, y tú dices, no, pues ¿cómo no va a tener este comportamiento este niño cuando tiene este contexto familiar disfuncional en familia? Y obviamente lo fácil es encajarlo en un trastorno de déficit de atención. Entonces, muchas veces se ha abusado en el diagnóstico de esta patología cuando el contexto muchas veces es familiar, es disfuncional familiar, y obviamente el comportamiento de estos niños pues se confunden con un problema de déficit de atención. Entonces, el problema que hemos estado viendo, que tenemos que ser creativos, que tenemos que ser muy concretos muy concretos, muy consistentes en la disciplina de estos niños, muy disciplinados en la disciplina de estos niños, es el precio que se tiene que pagar de alguna manera para que estos niños puedan
salir adelante de alguna manera y poder formar en ellos las competencias básicas que ellos ocupan en la vida. No hay atajos, por eso pongo este dibujo, porque muchos papás quieren buscar el atajo a través de los medicamentos, pero obviamente descuidan también el aspecto completamente la dinámica familiar y el aspecto espiritual. Entonces son niños que a lo mejor ves un cambio, inclusive quizás en actitud, porque obviamente ya el niño puede estar más concentrado, pero si tú no estás abordando la esencia de estos niños, la raíz de comportamiento de estos niños, finalmente tú no vas a estar tratando las debilidades reales que tiene el niño, y a lo mejor tú le habrás visto un cambio muy positivo, pero finalmente acuérdate que este niño tiene un alma, y del alma emanan muchos problemas que finalmente si tú no los abordaste, tarde que temprano te van a salir a flote, y esto no le podemos echar la culpa a que no le dieron la dosis adecuada del Ritalin o porque no le dieron la dosis adecuada del Prozac, sino simplemente fueron consecuencias debido a que el papá y la mamá no les fomentaron una vida espiritual, nunca hubo un contexto de oración, nunca hubo un contexto de enseñarle la palabra de Dios, nunca hubo un contexto de un testimonio por parte de los padres, y obviamente pues no vemos un resultado a veces integral en los niños. Entonces, por eso quise mencionar, porque obviamente sí, como les dije desde un principio, creo que tenemos en este curso que buscar un equilibrio en cómo abordar estas patologías. No podemos contextualizarlo completamente en el sentido de que todo es espiritual, y que no tiene nada que ver con el aspecto biológico. Claro que sí hay medicamentos y que ayudan muchísimo a estos niños, pero lo que sí quiero dejar muy, pero muy en claro es que, y por eso lo he dejado muy separado, una cosa es el alma, una cosa es el corazón, una cosa es la mente. Y finalmente el Ritalin y el Prozac están actuando sobre la mente, pero no podemos olvidar que tenemos que ponernos a trabajar en el aspecto espiritual con estos niños. En Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí está la clave, y es lo que puedo decir que de aquí está resumido todo estos temas y el enfoque que se está dando. Dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Entonces, finalmente yo podré tener esquizofrenia, tendré depresión, tendré TDA, tendré la patología que ustedes quieran, pero nunca tenemos que olvidarnos de que tenemos en nuestro interior esa parte que precisamente nos creó Dios para poder interactuar con Él. Y si nosotros la descuidamos, cualquier patología, inclusive no es necesario tener ninguna patología para que finalmente haya un problema mental, aunque estés bien. Entonces lo habíamos visto, pues, sobre todo en la depresión, pueden pasar en nuestras vidas, no por conocer a Dios estamos exentos de pruebas. Cualquiera de nosotros podemos pasar por situaciones muy difíciles, enfermedades muy fuertes, incurables, situaciones familiares muy difíciles, pero finalmente no estamos tampoco inmunes a no padecer, por ejemplo, una depresión, pero habíamos visto que nuestra resistencia a pasar las pruebas se hace más fuertes en base a una codependencia, en este caso a Dios, a las personas que definitivamente no tienen de quién agarrarse. Pero obviamente nosotros tenemos que estar fomentando constantemente el crecimiento espiritual para que nuestra mente también se mantenga en un estado sano y no nos llegue a afectar. Entonces, es importante que con las personas que padecen, en este caso ahorita, lo que es el trastorno de déficit de atención, llevemos a la par el aspecto espiritual y el aspecto práctico o cotidiano de su vida. Entonces, nosotros tenemos que mantenerlos enfocados en Dios con lecturas bíblicas, quizás con versículos muy concretos que de alguna manera en sus posibilidades den una explicación debido a lo que lean. Tenemos que estarlos acompañando muchas veces en la oración. Va a haber etapas en las cuales vamos a ver una cierta estabilidad en ellos y que quizás no va a ser estar tan apegados en ellos en la oración, pero va a haber etapas en su vida en donde sí tenemos que estar muy apegados y estar reforzando estas disciplinas. Finalmente, en el aspecto práctico, hay que ayudarles a que si ellos tienen algún aspecto o proyecto personal, puedan de alguna manera establecer un proyecto en específico, especificar avances y tiempo de cumplimiento. En el libro donde estoy sacando estos temas, ponían el ejemplo de una persona que pertenecía a una iglesia y que tenía este trastorno,
que cuando el autor del libro, como psicólogo y cristiano, fue a quererlo apoyar en su vida personal, cuando conoce su casa, se da cuenta o pensó que estaba en una situación reciente de construcción. Cuando le pregunta a la esposa, oye, pues tu casa, ¿cómo están construyendo ahorita o están ampliando su casa? Recientemente empezaron este proyecto. La esposa, de forma fastidiada o cansada, se expresó de que obviamente su esposo tenía muy buenos proyectos de ampliación de su casa, pero solamente empezaba a construirlos y al poco tiempo, en cuestión de días o semanas, cambiaba de parecer y dejaba el cuarto a medio empezar. Por ahí de repente otra vez el esposo tenía otra idea, a lo mejor de ampliar o de arreglar el jardín, empezaba a excavar y a los pocos días dejaba todos los hoyos, todos los boquetes, todo lo que tenía que o había dejado empezado, lo dejaba obviamente sin terminar. Entonces, el convivir con una persona de este tipo es muy difícil para la familia, es cansado para la esposa, es cansado para los hijos y que inclusive, retomando este ejemplo, pues prácticamente había un caos en la familia de esta persona. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Por eso pongo este dibujo de las dos vías. Lo trataron de llevar a la par de estos dos aspectos, el aspecto mental y el aspecto espiritual. Entonces, lo reforzaron en el aspecto bíblico, en el aspecto de la oración y le empezaron a decir, bueno, José, vamos pensándolo. A ver, José, lo que vas a hacer es, entonces, tienes este cuarto que empezaste. Muy bien. Entonces, un contratista de la iglesia les dijo, bueno, este cuarto más o menos se lleva tanto tiempo en construirlo. Vamos pensando 3 semanas, ¿ok? Entonces, tienes ahí ya un tiempo establecido para el proyecto. Entonces, semana con semana, ellos iban viendo y decir, ok, para esa semana tiene que estar a lo mejor levantado ya los muros, en esta semana ya tiene que estar puesto la losa, en esta semana tiene que estar puesto ya el techo. Entonces, le ayudaban a la persona a que fuera poco a poco viendo sus avances y cuidando de que no se desviara de este proyecto o de esos objetivos que ya tenía establecido. Entonces, eso solamente es un ejemplo práctico de cómo tenemos que llevar el aspecto espiritual y el aspecto práctico de su vida, ayudándolo obviamente a poderlo encauzar en su vida. Finalmente termino este tema del trastorno de déficit de atención con este dibujo que tengo aquí a un lado. Finalmente, ¿qué es lo que estamos tratando de buscar con esas personas? Es que se encuentren ellos mismos. Finalmente, que encuentren los propósitos por los cuales fueron creados. Finalmente, que encuentren ese sentido de vida en medio de ese caos mental que pueden tener. Y finalmente, fíjense este punto que dice, hoy dejo lo surrealista para pintar un paisaje. Son personas que no ven un paisaje completo en su vida, no concretan en su vida proyectos, debido a que se la pasan en un surrealismo mental, en una serie de caminos, de afluencias de pensamientos internos, que no les deja obviamente enfocar su atención, su energía, su fuerza en proyectos específicos. Y eso finalmente lo que les crea es una situación de frustración y lo que es una situación de una baja autoestima. Entonces tenemos que ayudar, como lo mencionaba el pastor hace 8 días, no estamos exentos de atender esas personas. Pueden ser desde hijos de nuestra misma, o hermanos de la congregación, pueden ser, en este caso, maestros, médicos, en fin, no estamos de alguna manera exentos a no convivir con estas personas. Entonces, lejos de maljuzgarlas o de evitarlas o de evadirlas, tenemos obviamente que poderlas apoyar ya entendiendo un poco más el contexto y sobre todo el enfoque que debemos de darles, identificar cuáles son los aspectos biológicos, cuáles son los problemas que intrínsecamente vienen debido a los problemas mentales y qué aspectos del comportamiento de la persona están implícitos en el aspecto espiritual y hay una situación de pecado o de trasfondo que hay que trabajar en el aspecto espiritual. Entonces, en la medida que nosotros lo podamos identificar, esas cuestiones y las podamos manejar a la par, es conforme vamos a poder ayudar a estas personas. Entonces, preguntas sobre la situación de los medicamentos. Es bueno que la gente lo tome, es malo. La verdad es que la Biblia no te dice no ocupes antidepresivos.
no ocupes medicamentos para la TDA. O sea, realmente en la Biblia no vamos a encontrar nada acerca de esto. Lo que sí tenemos que hacer, hermanos, es identificar hasta qué punto sí tenemos que ocupar el medicamento, si es necesario, y hasta qué punto realmente es un problema de pecado de las personas, inclusive del contexto familiar, ¿no? O sea, el comportamiento indisciplinado, hasta qué punto realmente es un problema que hay de contexto familiar y que no se ha de alguna manera abordado. Y como lo hemos visto anteriormente, no tengamos temor en abordarlo, es decir, ¿sabes qué? Fulanito de tal, tu comportamiento, yo sé que tienes este problema, sé que por este problema tienes estos y estos problemas que son muy característicos de este trastorno, pero tu problema que tienes actualmente de adicción, tu problema ahorita de indisciplina, tu problema de esto es porque estás mal, tu corazón está mal y tienes que obviamente ponerlo en las manos de Dios para que Dios empiece a transformar esta área de tu vida. Entonces, hermanos, no olvidemos que obviamente al ser humano lo tenemos que abordar bajo los dos contextos, si no estaremos limitados en la forma en que los abordemos. Entonces, de mi parte, terminamos este tema, de que 8 días vamos a empezar a hablar acerca de homosexualismo y vamos a acabar viendo el tema de alcoholismo y con esto obviamente estaremos terminando esta serie de estudios referente a estos temas de tipo psiquiátrico. No sé si alguien quiera hacer un último comentario respecto a este tema. Sí, yo, Homero. Sí, adelante. Sí, pues se me hace muy interesante la manera en que los pusiste, porque sí nos dejaste muy en claro que muchas veces está mal diagnosticado esto, ¿no? Y en cualquier hijo rebelde queremos pensar que ya tiene este problema, cuando realmente está haciendo falta, pues, el acompañamiento de los papás, el cuidado de la mamá, del papá, la disciplina, ¿no? Que hay que ponernos de acuerdo como padres para poder disciplinar, para poder guiar. Entonces, como muchas veces no pasa esto, pues es más fácil para el papá o para la mamá decir, pues bueno, vamos a llevarlo con el psicólogo, con el psiquiatra para ver qué le dan. Y ya, pues es fácil que el psiquiatra lo medicamente y aparentemente nos quitamos ya de ese problema. Pero creo que sí lo dejaste muy claro, que hay veces que sí es necesario, y que no está peleado también lo que dijiste, no está peleado con la vida cristiana, con los principios de Dios, porque muchas veces sí, el problema es más bien en cuestión física y es necesario que haya un tratamiento físico para la mejoría. Sí, y se me hace muy interesante. Y también la otra es que sepamos que como cristianos y como parte de la iglesia, no vamos a dar una solución completa, pero sí podemos ser sensibles, ayudar, apoyar y hacer parte del mejoramiento de la persona. Sí, así es. Perdón, ya, para todos que están aquí los muchachos. Ah, Digo, los niños ya llegaron. llegaron. Bueno, no sé si alguien más quiera dar algún último comentario, porque ya casi es hora. Hermano Mero, gracias, muy bien explicado, me encantó el tema y yo lo viví con Edwin brevemente, por todos los síntomas que platicabas detalladamente, pues yo tuve pues la oportunidad de estar de cerca y es bien difícil tratar a una persona con déficit de atención, es cierto, no se sabe, pues la persona no ubica, ¿no? Si es un problema espiritual o un problema realmente psicológico. Es una línea muy delgada que se puede cruzar ahí. Entonces es difícil abordar estos temas y más en niños, ¿no? Como tipo Edwin. Sí, cierto, Lupita. Gracias por el... Sí, Lupita, que como que comentas, sí, cierto, tú tuviste y de alguna manera, pues, sí te entiendo lo que estás diciendo, porque pues Dunia fue, bueno, no fue su maestra, pero sí fuiste su maestra, ¿verdad, Dunia? No precisamente, más bien estuve apoyando a Lupita. Estuviste apoyando a Lupita, ¿verdad? Y sí sé de lo que hablas, Lupita, y bueno, la teoría, pues obviamente lo explica uno, pero pues tú ya lo viviste y no es fácil, no es nada fácil tratar estos niños, muy difícil, sí, así es. Homero. Sí, Everardo. Doy gracias a Dios porque te puso el dar estos temas y este tema precisamente que estamos pasando, yo creo que ya tenemos varios años en las escuelas
teniendo estos casos de estos niños. Y aparte de lo que trae el niño en su cerebro, porque en algunos casos, pues los que nos llegan a nosotros no los podemos valorar, no podemos decir si el niño tiene TDA o si tiene algún otro trastorno. El niño se manda con especialistas y los especialistas nos mandan el documento avalando de que sí tiene ese trastorno o tiene otro trastorno. En el caso de mi escuela, pues sí hemos tenido varios casos que los han diagnosticado con este tipo de trastorno, pero aparte de todo eso, de todos estos detalles, dijiste algo muy importante en el proceso de esta explicación, que quizás el niño trae todo eso en su cerebro, pero la familia. Cuando ya investigamos y hacemos un diagnóstico profundo de cada uno de los niños que tienen este tipo de enfermedad, podríamos decir, vemos que es una familia disfuncional y aparte, en mi caso yo he notado que algunos niños, los papás no lo quieren, no están con ellos, los tiene la abuelita, los tiene algún tío, los tiene alguna familia, y el niño se siente rechazado por el amor paterno o materno. Entonces, aparte de estar batallando con su trastorno cerebral, está batallando con lo social. Y qué difícil de veras el estar trabajando con la familia, porque la familia los etiqueta. No, este niño no sabe, este niño está tontito, este niño se le olvidan las cosas. Rebelde, entonces, en mi caso, yo he orado por esos niños y les digo a los papás, es que al niño no hay que decirle que no sabe leer. En el caso de mis alumnos, hay que decirle, sí sabes estas letras, vamos a trabajar en esas letras que estás aprendiendo y que tú puedes, y adelante, todo es adelante, nada de decirle que no puedes, porque aparte de lo que trae el niño, pues lo estamos retrocediendo también nosotros como padres de familia, ¿verdad? Como maestros. Así es, así es. Pues bueno, pues gracias por sus aportaciones que enriquecen el tema y bueno, pues también es bueno saber que ha sido de bendición para sus vidas estos temas, que a lo mejor no tienen un contexto como estamos acostumbrados, ¿no? A ver estudios bíblicos, pero creo que sí era necesario. Primeramente, pues yo tenía esa necesidad de entender el aspecto espiritual y psiquiátrico. Entonces, pues en lo personal, qué bueno que ha podido de alguna manera quedar claro en ustedes estas diferencias, ¿no? Hasta qué punto es la mente y hasta qué aspecto es el espiritual. Y no echarle la culpa ni a uno completamente, ni al otro, ¿verdad? No caer en esa situación radical. Bueno, pues vamos a despedirnos.